más común en varones que en mujeres, pero a partir de los 45 años tengan presente de hacer el screening adecuado para evitar que una neoplasia pueda llegar a una etapa avanzada, ¿sí? Que se encuentre diagnóstico de manera temprana. Existe el examen físico como parte de nuestra evaluación del paciente, pero mire, tiene escaso valor diagnóstico, que realmente es normal en la mayoría de pacientes, y en ocasiones proporciona información que corrobora o sugiere patología orgánica. Es básicamente, si yo encuentro una masa palpable en el abdomen, yo tengo que sospechar que hay adenopatía. Si encuentro adenopatías, podrían ser adenopatías sentinelas asociadas a la neoplasia. Aún siendo normal, este dato también es importante, tiene un valor positivo en los pacientes al transmitirle seguridad al paciente. Y básicamente, no dejar de lado los síntomas de la enfermedad. Cuando un paciente viene a la consulta, viene angustiado, no sabe lo que tiene. Para nosotros puede ser simplemente un problema funcional y darle medicación y lo calmar. Pero muchos pacientes mejoran considerablemente simplemente escuchándolos y haciendo un examen meticuloso y diciendo, no encuentro nada orgánico, pero podemos hacer otra cosa. Entonces, darles un poco de seguridad y a eso va dirigido esta última. La mayoría de pacientes son con exámenes de laboratorio normales. El paciente joven, sin signos de alarma, con algo de evolución de síntomas, no identifica análisis, todos son negativos. A partir de los 45 y 50 puede ser útil para descartar organicidad, principalmente patología neoplásica, ¿no? Marcadores terminales, búsqueda de anemia, parásitos que podría ser presente o que se podrían encontrar en las exámenes. ¿Cuándo hacer la endoscopía? Básicamente, consideramos hacer el estudio endoscópico en pacientes con signos de alarma, pacientes que tienen manifestaciones de dispepsia que se presentan a partir de los 55 años por primera vez, y los hallazgos comunes en estos pacientes que es, miren, a pesar de tener esto, el 80% es normal, 13% es esofágitis, 8% se puede encontrar úlcera péptica, perdón. O sea, es básicamente la mayoría de estudios endoscópicos van a ser normales. Este es un algoritmo que pueden tener para más o menos orientarse qué hacer en un paciente con dispepsia. Distrés postprandial o dolor epigástrico que debemos hacer, examen físico y historia clínica, ¿no? Si no hay síntomas o signos de alarma, que decimos es una dispepsia funcional. Podemos dar terapia empírica. Si se resuelven los síntomas, sigue con el tratamiento. Si no se resuelven los síntomas, podríamos plantear en hacer una endoscopía. Si hay anormalidades, se encuentra o se da tratamiento de acuerdo a lo que se encuentra, ¿no? Es manejo de acuerdo a la dispepsia sintomática. Si no hay anormalidades, podríamos considerarlo como una dispepsia funcional, ¿sí? Si encontramos en la endoscopía prueba de Helicobacter pylori positivo, damos tratamiento, ¿sí? Y si mejoran los síntomas, queda ahí el paciente. Si persisten sus síntomas y hemos erradicado el Helicobacter, entraría a manejarse como una dispepsia funcional, ¿no? Secundaria o funcional. Más o menos esa es la idea de tener un poco claro de qué hacer con el paciente que viene con síntomas de dispepsia. Si hay signos de alarma, como primera opción debo practicar una endoscopia, ¿sí? Ese es básicamente el esquema que tengo que tener. ¿Qué tratamiento tenemos? Otro problema con esta patología es que muchos de los pacientes no mejoran con los medicamentos convencionales. ¿Qué se hace generalmente? Explicarle bien al paciente que es un problema funcional, ¿sí? Y que no tiene afectación, que en el tiempo no le va a causar algún daño severo. Hay que absorber las dudas, descartar básicamente o indicarle que esto no tiene probabilidades de desarrollar cáncer. Hay que mejorar básicamente la dieta y generalmente la mayoría de pacientes mejoran con tratamiento sintomático, ¿no? Antisectores, prokinéticos y en algunos hay que usar psicofármacos. La dieta ayuda bastante porque básicamente lo que tratamos de hacer con la alimentación es evitar cuadros de fermentación excesiva, facilitar los alimentos que se digieran fácilmente, evitar la ingesta apresurada, masticar con detenimiento la comida, ingerir los alimentos a un ritmo adecuado,
mantener horas fijas de alimentación, es decir, que tenga horarios rígidos de alimentación, ¿sí? Dejar de fumar, evitar consumo de alcohol, eliminar exceso de peso, evitar determinados alimentos, ¿no? Generalmente alimentos que produzcan mucha fermentación, ¿no? O alimentos que produzcan mucha acidez como la fritura, las grasas, alimentos muy condimentados, ¿no? Y los que causan mucha fermentación como el brócoli, el col, habas, frijoles, menestras, ¿no? Bebidas gasificadas, chocolate. Con esta orientación de la dieta muchos pacientes mejoran considerablemente. ¿Qué podemos usar? Antisecretores. ¿Qué tenemos a la mano? Esto ya no existe. Lo que nos quedamos es con Iberpres, ¿sí? Omeprazol como primera opción, es omeprazol 20 a 40 miligramos por día, omeprazol 20 miligramos por día, dependiendo de la sintomatología del paciente. La ranitidina está suspendido su uso, su expendio por la epidemia. Se le ha quitado los registros hospitales y eso no la tenemos ahora. ¿Qué más podemos hacer? Si no usamos antisecretores, podemos usar prokinéticos. Lo que tenemos a la mano en el mercado es la metoclopramida, ¿sí? Que podemos usar de 10 miligramos por dosis, entre 5 y 10 miligramos por dosis cada 8 horas, ¿no? Lo que hay que tener presente con este medicamento, a mayor dosis, mayor efecto de toxicidad. ¿Qué datos o efectos adversos tiene la metoclopramida, muchachos? ¿Saben? ¿Qué puede dar? Es importante saberlo, ¿no? ¿Qué puede causar? Han hecho fármaco con eso, ¿no? ¿Sí o no? Teóricamente han hecho, ¿no? ¿Qué causa la metoclopramida? A dosis altas o en gente de la tercera edad. No. Síndromes extrapiramidales, muchachos. Síntomas como Parkinson, movimientos involuntarios. A veces cuadros de ansiedad. Eso también es importante mencionarlo. Gente joven puede dar ansiedad, angustia, ¿sí? Sensación de muerte, inclusive en algunas personas. Ideas suicidas puede dar. Por eso es que se trata de usar dosis bajas, ¿sí? A 60 miligramos por día estamos dando dosis muy altas y probablemente tengamos mucho efecto adverso. La domperidona es otro medicamento que podemos usar como prokinético. Y la cimetaprid, que es un medicamento que tiene un efecto que aumenta la motilidad intestinal, básicamente a nivel de intestino delgado. ¿Qué problema tiene la metoclopramida? ¿O cómo funciona? Aumenta la presión a nivel del esfínter esofágico superior y relaja la región del aumenta la presión del esfínter esofágico inferior, del cardias, y relaja el píloro. Es decir, hace que el estómago se vacíe más rápido, ¿sí? Pero si el paciente tiene reflujo biliar, puede empeorar su intestino, ¿no? Esto tiene más efecto a nivel intestino. La domperidona la utilizamos más como antiemérico. Si nuestro paciente tiene algunas manifestaciones de ansiedad o depresión, podríamos utilizar antidepresivos o ansiolíticos, ¿no? Llámese amitriptilina, fluoxetina, ¿no? Citalopram, o ansiolíticos como la persona y ¿no? Muchos de estos pacientes mejoran su sintomatología utilizando esa medicación. ¿Cuál es el problema de estos productos? Son de uso prolongado. Su efecto se empieza a ver a partir de la segunda o tercera semana de uso y su efecto máximo generalmente es a partir del tercer mes, ¿no? O sea, generalmente utilizamos por tiempos prolongados. Y que vea un paciente en la consulta y que le diga si necesita antidepresivos por un problema de manifestaciones digestivas, es un poco complicado convencerlo de la necesidad del uso de la medicación. Otra manera de manejarlo es usando antiflatulentos, medicamentos para bajar la distensión excesiva del abdomen, ¿no? Como la dimeticona, ¿no? O algunos medicamentos de uso natural, por ejemplo, vienen esencias de anís, clavo, hinojo, menta, muña, que van a ayudar a mejorar la sintomatología o van a mejorar la digestión de este paciente. Con el simple hecho de decirle al paciente que coma despacio, que tome mates digestivos o que tome infusiones calientes después de las comidas, ayuda y mejora considerablemente sus síntomas. Los prokinéticos son como una buena opción de tratamiento, pero básicamente no todos funcionan. Y el otro extremo, los antisecretores, ¿no? Básicamente bloqueantes activos.
La parte media, el uso de antidepresivos o medicación ansiolítica, siempre va a generar limitaciones de uso ante la decisión o el rechazo del paciente, ¿no? Esto es importante, ¿no? Tener una buena relación médico-paciente, escuchar detenidamente a nuestro paciente, y esto muchas veces ayuda considerablemente a que mejore y que básicamente que no seamos el número 20 del médico que le recibe a la paciente y que le escuchemos y que le digamos lo que quiera. Muchos de estos pacientes han sido manejados por colegas previamente, han ido a varios consultorios y no notan beneficios. Simplemente con el hecho de escucharlos, mejoran considerablemente. Haciendo un examen físico meticuloso, detenido, eso hace que nosotros le estemos prestando atención al paciente y también genere empatía y a veces acepte la medicación que nosotros le podamos dar. La pauta de actuación más rentable en atención primaria de salud frente a pacientes con dispendio funcional sin signos de alarma consiste en tratamiento empírico y reevaluación posterior. ¿Qué significa? La primera atención que le hagamos, muchas veces vamos a definir o confirmar que esto es un problema funcional y que vamos a tener que darle una medicación y reobservarlo o recitarlo unas 2 o 3 semanas para ver cómo ha ido con el tratamiento que le hemos dado. Si siguen sus molestias, se empieza a hacer una serie de estudios para determinar cuál puede ser la causa. Este es el primer tema de dispepsia, muchachos. Lo que vamos a ver ahora es la parte de gastritis o gastropatías. ¿Sí? Tenemos dos tipos especiales. ¿Qué podemos definir como gastritis? A un grupo de alteraciones que tienen en común la aparición de un problema inflamatorio en la mucosa gástrica. ¿Sí? Es básicamente asociado a diferentes causas, ¿sí? Tiene diferentes características clínicas e histológicas y diferente patología. No es sinónimo de gastropatía. Las gastropatías son patologías específicas que las vamos a mencionar aquí. ¿Qué podemos definir como es? Como las causas de inflamación. La primera causa, infección por Helicobacter pylori, asociado a consumo de AINES, asociación de gastritis asociada al consumo de sustancias irritantes como drogas, alcohol, tabaco, cáusticos, ¿no? Pacientes sometidos a radioterapia, ¿no? Factores endógenos, exceso de secreción de ácido gástrico, liberación de bilis o liberación de pepsina, retorno del flujo biliar o pancreático. La gastritis urémica y la gastritis autoinmune también pueden ser otros agentes causales de gastritis. De acuerdo a la etiología, nosotros podemos tener diferentes tipos de gastritis, ¿sí? La gastritis aguda, la gastritis crónica, de acuerdo al tiempo de enfermedad. Podemos también hablar de gastritis especiales, de acuerdo a dónde está la ubicación de la inflamación. Puede ser una pangastritis, está afectando toda la mucosa gástrica, gastritis antral, gastritis corporal. Y de acuerdo al grado de inflamación, podemos decir que está bien una gastritis crónica con actividad leve, moderada. Podemos ver signos de inflamación asociados a atrofia de la mucosa. Esta es básicamente la secuencia de infección por Helicobacter pylori, infección por Helicobacter, gastritis aguda, gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal, displasia y la posibilidad de desarrollar un problema de neoplasia. Y lo que podemos encontrar en una endoscopía también podemos utilizarlo como definición. Básicamente podemos encontrar gastritis nodular, ¿sí? Gastritis erosiva, gastritis con erosiones planas, gastritis exudativa, gastritis eritematosa, atrofia de la mucosa gástrica. Esos son hallazgos que vamos a tener cuando nosotros hagamos el estudio y el informe endoscópico. ¿Cómo podemos dividir específicamente? Principalmente las gastritis agudas, que son las primeras, el primer periodo inflamatorio de la mucosa gástrica, asociado al consumo de AINES, estrés, consumo de alcohol y la prima infección por Helicobacter. Y la gastritis crónica, que es básicamente la que nos va a generar la evolución al cáncer gástrico, la gastritis crónica tipo B asociada a la infección por Helicobacter pylori, y la gastritis crónica tipo A, que está asociado, mediado por un problema autoinmune, que está asociado básicamente a atrofia de la mucosa y problemas de absorción de vitamina B12.
Y algunas gastritis especiales, que son la enfermedad de Menetrier, enfermedad infecciosa, o la gastritis eosinofílica, o linfocítica, o granulomatosa. Las que más vamos a encontrar son estas dos: aguda, crónica. La crónica mediada por presencia de Helicobacter pylori, que es la gastritis crónica tipo B. La tipo A es el tipo B. La gastritis aguda, ¿qué es? O gastritis erosiva. Son lesiones de presentación reciente y que básicamente, cuando hacemos una endoscopia en el paciente, encontramos erosiones únicas o múltiples, puntos sangrantes difusos o localizados. Vamos a encontrar edema de la mucosa, friabilidad de la mucosa. Todas esas lesiones son superficiales, ¿sí? Y que al momento de ingresar con el endoscopio podemos lacerar la mucosa y ocasionar mayor cantidad de sangrado. ¿Qué característica tiene? Si yo le doy tratamiento a este paciente y le hago una endoscopia de control a las 48 horas, ya no encuentro esa lesión. Remite de manera rápida. ¿Qué características vamos a tener en la histología? Infiltración de mononucleares y polimorfonucleares en la lámina propia. Hay extravasación de sangre en la mucosa, distorsión de la estructura glandular, ¿sí? En las glándulas puede haber exudado de polimorfonucleares y se puede formar, o esto si persiste puede evolucionar a una ulceración, ¿sí? ¿Qué es lo más común? ¿Qué es lo que más causa gastritis aguda? Consumo de AINES generalmente, ¿sí? Y este grupo especial, los pacientes sometidos a estrés, principalmente grandes quemados, pacientes sometidos a unidades de terapias intensivas, y esto se da básicamente por alteración en la circulación a nivel de la mucosa gástrica, isquemia a nivel de la mucosa gástrica, y que va a ocasionar que la mucosa sea destruida por el ácido, el pH ácido del estómago. Los AINES, ¿por qué causan lesiones agudas de mucosa gástrica? Por el bloqueo, como habíamos dicho en la otra clase, bloqueo de la síntesis de prostaglandinas. Se bloquea la síntesis de moco y la exposición de la mucosa al ácido del estómago lo hace sensible a que pueda haber causa de lesiones superficiales o profundas. El alcohol pasa lo mismo, es una etiología no exacta, pero puede causar lesiones lipolíticas o lipofílicas, que básicamente por destrucción del efecto local del alcohol sobre la mucosa. ¿Qué manifestaciones va a tener este paciente? Dolor urente, epigástrico, generalmente, sensación de indigestión, náuseas, anorexia. Generalmente son síntomas de manifestación inespecífica, no son claros. Y en un grupo pequeño de pacientes, cuando las lesiones son múltiples, lo que vamos a tener es una hemorragia digestiva, ya sea una hematemesis o una. ¿Qué hacer con estos pacientes? Suspender el factor irritante, si es por alcohol, dejarlos sin alcohol, si es por aire, suspenderlos. Y si es un paciente que está sometido a estrés, generalmente son pacientes que van a necesitar protectores. Como primera opción, uso de inhibidor de bomba de protones, uso de antiácidos como citrullinamina, ¿sí? Y también podemos utilizar algunos medicamentos que hacen gastroprotección como los antiácidos, ¿no? Principalmente el magaldrato y el sucralfato, que son medicamentos que han demostrado, principalmente el sucralfato, que tapizan la mucosa gástrica y previene mayor daño, mayor lesión de la mucosa por efecto gástrico, ¿sí? Generalmente podríamos considerar el uso de protectores gástricos, que sean bloqueantes, inhibidor de bomba de protones y sucralfato en pacientes que han sido hospitalizados o pacientes grandes quemados que tienen riesgo de desarrollar úlceras gástricas. Los tipos especiales de gastritis crónica que tenemos son básicamente los dos que les he mencionado, el tipo B y el tipo A. Generalmente, la que tenemos que desarrollar son los dos tipos especiales, tipo A y tipo B. ¿Qué se llama gastritis crónica tipo A o autoinmune? Es una enfermedad autosómica dominante relacionada básicamente con el síndrome poliglandular autoinmune que provoca gastritis crónica. Generalmente, ¿por qué se produce? Por formulación o por formación de anticuerpos contra las células parietales, ¿sí? Es más común en raza blanca, en escandinavos, es más común en gente del grupo sanguíneo tipo A,
y es más común a partir de los 60 años. ¿Qué entonces se produce? Son pacientes que van a generar o van a producir autoanticuerpos contra sus células productoras de ácido, ¿sí? Contra las células parietales. ¿Qué va a ocasionar esto? Los linfocitos T, autorregulativos, provenientes de una falla de inducción de la tolerancia, reaccionan a autoanticuerpos, ¿sí? O a autoantígenos, hidrógeno, potasio, ATPase, ¿sí? Esto que desencadena una respuesta inmunológica severa, se generan células plasmáticas que producen autoanticuerpos que bloquean las células parietales. Así se genera destrucción de las células parietales, cuadro inflamatorio y básicamente atrofia de la mucosa. ¿Qué manifestaciones va a tener este paciente si no tiene células parietales? No va a producir ácido. Entonces, ¿qué va a tener? Hipocloridia o acloridia. ¿Qué va a ocasionar esto? No se va a sintetizar el factor intrínseco a nivel de fondo gástrico. ¿Qué va a ocasionar? Anemia perniciosa. ¿Sí? Hay niveles altos de gastrina y suero, hay metaplasia celopilórica o metaplasia intestinal y se relaciona con otras enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Puede haber problemas de mala absorción y también puede desencadenar cuadros. ¿Qué característica va a tener endoscópica este paciente? Por la biopsia, atrofia de la mucosa principal. ¿Sí? Básicamente podríamos buscar anticuerpos en un estudio de inmunohistoquímica, pero básicamente lo primordial, lo que vamos a encontrar como manifestación endoscópica clásica es atrofia de la mucosa, del cuerpo y del fondo principal. ¿Qué tratamiento hay? No existe medicación para esto. ¿Qué se hace? Como tiene tendencia a la anemia perniciosa, lo único que podemos hacer es aplicar vitamina B12 de manera crónica permanente, ¿sí? Por vía parenteral. El otro grupo especial es la gastritis crónica tipo B. Esta gastritis crónica tipo B está básicamente relacionada a la infección por Helicobacter pylori. Representa el 75% de las gastritis crónicas infecciosas. ¿Qué vamos a encontrar en la histología? Generalmente un infiltrado neutrofílico que dé nombre a la gastritis crónica, que nos va a describir el patólogo con grados de actividad. ¿Sí? La incidencia va a incrementar con la edad. A mayor edad y mayor tiempo de contaminación por el Helicobacter pylori, mayor riesgo de cronicidad. La afectación de esta gastritis es generalmente en el antro y puede progresar la atrofia de manera progresiva, ascendente. Compromete primero el antro, después compromete el cuerpo y finalmente, si sigue la inflamación, puede extenderse hasta el fondo del estómago y ahí estamos hablando de una pangastritis. El tiempo de enfermedad para que un paciente haga una pangastritis estamos hablando de 15 a 20 años de infección crónica. Una minoría desarrolla gastritis predominantemente antral y un subgrupo sufrirá mayor frecuencia úlcera duodénica. Acuérdense que dentro de la fisiopatogenia para la infección por el Helicobacter pylori hay un grupo que hace gastritis, hay otro grupo que hace dispepsia, hay otro grupo que hace úlcera péptica, gástrica, otro grupo que hace úlcera duodénica. La afectación primordialmente de la región antral, con atrofia de la región antral, está más relacionada con úlcera duodénica. Esta básicamente es la evolución de la enfermedad crónica de infección por el Helicobacter pylori hasta la posibilidad de desarrollar cáncer gástrico. Este es el modelo de Celaya-Correa, que lo van a encontrar en la literatura, ¿sí? Que básicamente habla de un componente inflamatorio. Desde una mucosa normal entra el Helicobacter como primera infección, hace una gastritis aguda, sigue la inflamación, empieza a haber atrofia de la mucosa, gastritis atrófica. Como mecanismo compensador, la mucosa que empieza a hacer, empieza a convertirse en tejido intestinal, metaplasia intestinal, incompleta generalmente. Esa metaplasia incompleta va a evolucionar a displasia, puede haber un cáncer intraepitelial y eso va a evolucionar a un adenocarcinoma. Este es un modelo experimental que se ha determinado, se ha estudiado. Han visto que la progresión por la infección por el Helicobacter pylori en el largo plazo puede evolucionar al desarrollo de un cáncer gástrico. La manifestación clínica, en la
la mayoría de estos pacientes que hacen gastritis crónica por el tipo B son asintomáticos, es por eso que pueden evolucionar a esto, ¿no? A cáncer. Y otro grupo pequeño, otro grupo de pacientes puede tener síntomas inespecíficos, ¿no? Meteorismo, distensión abdominal, flatulencia, llenura precoz y gastralgia. Estos síntomas que están descritos dentro de los síntomas de dispepsia, si tenemos un paciente de 45 años, ¿qué debemos hacer? Plantearle una endoscopia. ¿Con qué intención? Encontrar lesiones tempranas, encontrar ya sea la metaplasia intestinal, o encontrar signos de displasia, o neoplasia intraepitelial, o cáncer in situ, que se llama. A eso va dirigido el screening de este. ¿Qué puede encontrar en la endoscopía? Como hemos visto en el cuadro inicial, la inflamación va a ser muy variada, ¿no? Podemos encontrar edema en la mucosa, erosiones, pliegues engrosados, acentuación de la línea gástrica o nodularidad. Estos son síntomas de gastritis. Es una gastritis nodular que está muy relacionada a la infección por Helicobacter, ¿sí? Podemos encontrar atrofia en el fondo gástrico, erosiones, ¿no? Síntomas básicamente de una inflamación crónica y severa. Estos son los hallazgos histológicos, básicamente, de componente inflamatorio. Y generalmente el estudio para la determinación del Helicobacter, como habíamos visto en la clase anterior, era básicamente por estudios invasivos o no invasivos. Los invasivos asociados básicamente a la toma de muestras, ya sea por histopatología, cultivo o prueba de Grias. Los no invasivos, las pruebas serológicas, test de aliento y la búsqueda de antígenos fecales para el Helicobacter, ¿no? ¿Cuál es el problema de los no invasivos? No tenemos la descripción endoscópica, lo que podemos encontrar. No vamos a poder hacer un screening de lesiones neoplásicas tempranas. Por eso es importante, si tenemos al frente un paciente de 45 años con síntomas de alarma y tenemos una prueba serológica de Helicobacter, que a veces vienen los pacientes con unas pruebas serológicas de Helicobacter, planteen la necesidad de una endoscopia. Porque a veces se da tratamiento para el Helicobacter, el paciente mejora sus síntomas y a los pocos años aparece con cáncer, ¿no? Por eso es importante, mejor, insistir en la posibilidad del estudio endoscópico para estar tranquilos y hacer un buen screening en ese paciente. ¿Qué tratamiento tenemos? El mismo que hemos mencionado, el esquema triple, ¿no? Se recomienda administrar tratamiento erradicador cuando hay gastritis asociada a fibrosis péptica, displasia, metaplasia intestinal, que es lo que dice la literatura. Pero acá va englobado también pacientes con riesgo familiar de cáncer, ¿no? Pacientes con alto contenido de sustancias irritantes, pacientes que no van a tolerar la medicación, también es importante tenerlos más de cuidado. Y el esquema generalmente es omeprazol o inhibidor de bomba de protones, amoxicilina y claritidecina como primera. Actualmente se está propiciando asociar el bismuto como terapia cuádruple y que sea la primera terapia de primer nivel. Algunas gastritis específicas que pueden ver ustedes en la literatura, es básicamente la gastritis eosinofílica, que es básicamente infiltrado linfocítico específicamente localizado entre las células epiteliales y las alveolas de las glándulas o las células glandulares de la mucosa gástrica, que van a ocasionar generalmente cuadros de irritación y a veces problemas de mala absorción. ¿Sí? Las gastritis eosinofílicas, generalmente esto va asociado a una esofagitis eosinofílica o a una enteritis eosinofílica que va a causar en el paciente muchas veces distensión, balonamiento, episodios de diarrea alternados con deposiciones formadas, ¿no? Y generalmente hay que hacer diagnóstico diferencial con infecciones parasitarias, ¿no? Y la granulomatosa está asociada a enfermedad autoinmune muchas veces. La enfermedad de Crohn es una patología mediada por un problema inmunológico, ¿no? Presencia de granulomas en la mucosa gástrica, ¿no? Fístulas y pólipos gastrointestinales difusos, hiperpigmentación cutánea, caída del cabello o nicodistrofia, ¿no? Generalmente podría ser una manifestación de una enfermedad inflamatoria intestinal. Otras gastritis, como la gastritis infecciosa o flemonosa, cualquier otro agente infeccioso bacteriano que no sea el Helicobacter podría considerarse como una gastritis infecciosa.
es poco frecuente. Acuérdense que la única bacteria que se ha encontrado, se ha aislado de manera adecuada en el estómago es el Helicobacter pylori, y podría presentarse esto en pacientes inmunosupresos, ¿no? Pacientes con HIV, por ejemplo, que pueden hacer una tuberculosis gástrica, presencia de cándida a nivel de la mucosa gástrica es poco frecuente, más común en esófago, histoplasmosis y presencia de citomegalovirus o virus herpes simple, que podría estar asociado generalmente a inmunosupresos, ¿no? Si yo encuentro una úlcera y en la biopsia me sale citomegalovirus o histoplasmosis, lo más probable es que sea un paciente con inmunosupresión y hay que hacer el estudio de HIV, ¿sí? ¿Qué gastropatías tenemos? Pacientes que tienen hipersecreción de ácido generalmente. La enfermedad de Menetrier es una de ellas, en la cual nosotros cuando hacemos un estudio endoscópico encontramos una mucosa con pliegues bien engrosados, la mucosa gástrica o el estómago no se distiende de manera adecuada y generalmente vamos a tener sospecha o alta sospecha que pudiéramos estar dentro de una neoplasia. Puede ser un linfoma gástrico o puede ser una rinitis plástica que se llama. Generalmente, ¿qué se va a encontrar? Histológicamente, hiperplasia de las criptas, atrofia glandular y aumento del espesor global de la mucosa. Generalmente este tipo de patología son pacientes que tienen no absorción o pérdida excesiva de proteínas y generalmente van a ser pacientes desnutridos, ¿no? Generalmente si un paciente no tiene proteínas adecuadas en sangre, que va a tener como manifestación edema generalmente, edema generalizado. ¿Sí? Otra gastropatía que vamos a encontrar es la gastropatía hipertensiva portal, asociada a cirrosis hepática. ¿Qué vemos en el estómago? Vemos un patrón en mosaico generalmente, ¿no? Que vamos a encontrar generalmente en el fondo y cuerpo del estómago. Esto es con respecto a gastritis y dispepsia, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro o no han entendido nada? Vamos a avanzar algo de diarrea. Si nos alcanza el tiempo, vale absorción. ¿Qué tenemos que decir de diarrea? Generalmente la diarrea puede ser aguda o crónica, dependiendo del tiempo que tenga los síntomas el paciente, ¿no? Lo que vamos a ver ahora principalmente es lo relacionado a la diarrea aguda y generalmente asociado a cuadro infeccioso. ¿Cómo podemos definir? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la diarrea se puede definir como aumento de la frecuencia de las deposiciones, más de 3 veces por día, disminución de la consistencia y aumento del volumen de la deposición, más de 200 gramos. Estos 3 parámetros tienen que estar incluidos en esta definición, porque acuérdense que hay personas que dicen: yo voy al baño cada vez que ingiero alimento. Como o tomo mi desayuno, voy al baño. Tomo mi almuerzo, voy al baño. Como en la noche, voy al baño. Y hay gente que dice: voy al baño cada 3 días, ¿no? Y las deposiciones son blandas, sin necesidad de que sea estreñido. ¿Sí? Es por eso importante. Debe haber aumento de la frecuencia, disminución de la consistencia y mayor volumen de las deposiciones. ¿Sí? Esos datos tienen que tenerlos presentes para la definición. ¿Sí? De acuerdo al tiempo, podemos hablar de diarrea aguda cuando dura menos de 14 días, diarrea prolongada de 15 a 30 días y diarrea crónica más de 30 días. Esto es importante, también diferencia. Es diferente tener un paciente con diarrea aguda, yo puedo estar pensando en un cuadro infeccioso, a una diarrea crónica de más de 4 semanas. Si es una diarrea de más de 4 semanas, ¿qué puedo estar pensando? Una patología asociada a parásitos o un problema oncológico o de repente una enfermedad inflamatoria del fondo, enfermedad inflamatoria intestinal. Miren cómo afecta a nivel mundial. Epidemiológicamente, casi existe 1 billón de casos nuevos por año. El promedio, 1.4 episodios de diarrea por persona cada año, causa 2 millones de muertes por año. Generalmente es la segunda causa de muerte a nivel general, sin considerar básicamente los grupos de riesgo, ¿no? Pero básicamente esto puede empeorar si lo relacionamos con
gente anciana, niños e inmunocomprometidos. En estos tres grupos especiales es mucho más frecuente la posibilidad de complicaciones. ¿Cómo se produce la infección generalmente? Los cuadros diarreicos generalmente son por infección vía fecal-oral, ¿no? Generalmente la diarrea infecciosa, la primera infección se da por ingesta de alimentos contaminados, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Por qué se produce? Cuando el agente agresor supera nuestros mecanismos de defensa. ¿Qué mecanismos de defensa tenemos? El pH ácido del estómago, la IgA secretora y el tejido linfoideo intestinal, el peristaltismo intestinal también nos protege de las infecciones, y la flora saprófita supresora, es decir, las bacterias intestinales normales que tenemos son un mecanismo de defensa. Entonces, ¿quiénes tienen más riesgo de hacer infecciones? Personas que utilizan omeprazol de manera continua. Y eso les puede explicar por qué aparece una familia en la consulta y les dice, ella está mal, está con diarrea, y nosotros hemos comido lo mismo y no tenemos nada. ¿Y qué pasa con el señor? Sí, tiene un problema de reflujo y toma omeprazol ese tipo. Esa podría ser una posibilidad por la cual ella tiene la diarrea y los demás, ¿no? Esos datos siempre hay que tenerlos presentes para explicar y justificar por qué un mismo agente no ha podido causar la infección en toda la familia. Dentro de la fisiopatogenia tenemos que tener siempre o buscar por qué se produce la infección, ¿no? El mecanismo de acción del cuadro infeccioso básicamente está mediado que el agente infeccioso o sus toxinas pueden alterar la fisiología del tubo digestivo. Es decir, podemos tener daño producido por la misma bacteria o daño producido por las sustancias que produce la bacteria. ¿Y por qué se puede producir la diarrea? Por activación del sistema AMP cíclico, ¿sí? Básicamente eso va a ser una diarrea secretora, destruyendo las vellosidades, que es una diarrea osmótica, o invadiendo la mucosa intestinal y produciendo ulceraciones, promoviendo pérdida de secreción de la mucosa, pérdida de la serosa y básicamente presencia de moco y sangre en las deposiciones de la luz intestinal. Es decir, tenemos tres mecanismos de causa de diarrea: por activación de la AMP o de la adenyl-ciclasa, destrucción de las vellosidades, diarrea osmótica, o por destrucción del tejido. Y hay un cuarto grupo que puede acelerar el movimiento intestinal, estimulando la reacción inflamatoria y liberación de sustancias que aumentan el peristaltismo. La diarrea infecciosa aguda puede ser de dos tipos: toxigénica, mediada por las toxinas que produce la bacteria, y la invasiva. El microorganismo destruye las células intestinales y causa daño de la mucosa. Estos son algunos ejemplos. Miren, la salmonela puede causar daño estructural, mecanismo interinvasivo. ¿Qué pasa con la salmonela? Se pega a las células intestinales. ¿Y qué va a ocasionar esto? Estas células intestinales infectadas por la bacteria van a ser reconocidas como extrañas por nuestro sistema inmune, ¿sí? Nuestros polímeros nucleares, liberación de interleuquinas, factor de necrosis tumoral alfa, va a ocasionar que estas células infectadas sean destruidas por nuestros macrófagos. ¿Qué ocasiona esto? Destrucción de la mucosa y cuadro infeccioso generalizado. ¿Qué va a pasar con esas bacterias? Se meten a la luz intestinal, pasan al torrente sanguíneo y pueden ocasionar daño sistémico. Acuérdense que la salmonela puede almacenarse en la vesícula, puede almacenarse en el vaso, puede causar osteomielitis y puede básicamente causar cuadros de sepsis por este dato de destrucción de la mucosa, ¿sí? El otro tipo especial son relacionados con las toxinas. ¿Qué toxinas puede haber? Citotónicas, en las cuales va a haber estimulación de la adenyl-ciclasa, y las citotóxicas, en las cuales hay lesión de la mucosa, estimulando la liberación. En estas no hay destrucción de tejidos, sino solamente lesión de las vellosidades. Y acá
estimulación de la demenciclasa. Ejemplo clásico de la citotónica es la infección por vibrio cólera. Acuérdense del cólera, en la época que hubo una epidemia en el norte, hubo alta mortalidad y básicamente eran cuadros de diarrea incontrolable, deposiciones de 20, 30 cámaras por día con deshidratación severa de la gente que estaba infectada por esto. ¿Por qué se producían? Las sustancias que produce la bacteria se unen a la vellosidad intestinal y bloquean los canales de sodio y cloro. Se bloquea la absorción de sodio de la luz intestinal hacia el interior y se segrega grandes cantidades de cloro hacia la luz intestinal. ¿Qué ocasiona esto? Arrastre de agua. Todo el agua de nuestro intravascular se libera hacia la luz intestinal y causa cuadros de diarrea masivos, abundantes, explosivos, con deshidratación severa. Todo esto mediado por el bloqueo de la demenciclasa. ¿Sí? Esto es irreversible. Lo que hacemos es tratar de destruir la bacteria para que no se siga bloqueando las siguientes células que se van a desarrollar o por no recuperar. La shigella es parecida a la salmonela, ¿sí? Causa destrucción de las células, invade las células epiteliales intestinales y va a haber todo el componente inflamatorio. Los macrófagos destruyen las células, empiezan a activar la apoptosis celular y va a haber destrucción del tejido con formación de espacios o vacíos de glucosa que van a permitir ingreso de bacterias hacia el torrente sanguíneo y causar cuadros de infección. ¿Qué nos va a explicar esto en los pacientes? Síntomas de cuadro infeccioso, malestar general, fiebre, escalofríos, presencia de moco y sangre, ¿no? Temperatura en los pacientes, ¿no? Un dato importante que tienen que tener presente: el aislamiento de las bacterias no es fácil de realizar y en muchos casos no nos da tiempo a aislar el germen causal. En la mayoría de los cuadros de diarrea no es importante determinar la etiología, ¿sí? La etiología específica, porque la enfermedad, la mayoría de casos es leve, breve y autolimitada y responde a tratamientos adecuados con hidratación y restricción de algunos alimentos, y en algunos casos no hay necesidad de uso de antibiótico. ¿En qué casos especiales voy a usar antibiótico? Si yo tengo una reacción inflamatoria en heces positiva, tengo un paciente con cuadro de diarrea aguda y tengo un recuento leucocitario en heces menos de 10 leucocitos por campo, ese paciente no requiere uso de antibióticos, ¿sí? Solamente hidratación, analgesia probablemente si está con malestar y probablemente uso de probióticos, ¿sí? Los antidiarreicos tampoco son recomendados usar. La etiología puede ser múltiple, ¿sí? Los más comunes, bacterias y virus, ¿sí? ¿Qué virus es más común? El rotavirus como primera opción. Pero miren, el virus, hepatitis virales pueden causar diarrea, mononucleosis infecciosa, el virus de la inmunodeficiencia humana también, parásitos como la giardia, ¿no? Entamoeba coli, entamoeba histolytica también, Cryptosporidium, estrongiloides, Blastocystis somni. Y las bacterias como la salmonella, shigella, Escherichia coli, Clostridium, Vibrio cólera, ¿no? Staphylococcus aureus, que son las bacterias, virus y parásitos más comunes. La etiología de la diarrea más común o más frecuente está asociada generalmente de acuerdo al grupo etario, ¿no? Podemos hablar que pueden ser virus o bacterias. Miren ustedes, la etiología viral en adultos, 18%. 50-70% de la población pediátrica está asociada a diarrea por virus. El periodo de incubación de 1 a 3 días. Esta es la explicación por la cual ustedes van al pediatra y el pediatra nunca les da antibiótico. Y salen renegando en la consulta a las mamás y dicen: no le ha dado nada, mijo. Y se va a otro y el otro le da antibiótico. ¿Qué pasa con ese niño? Va a acabar con una diarrea persistente o una diarrea crónica probablemente. Porque en el caso que yo le dé antibiótico, ¿qué estoy haciendo? Estoy matando su flora intestinal que está tratando de competir con el virus. Va a ocasionar que cambiemos la flora y probablemente acabe con una diarrea y problema de malabsorción. La indicación de antibióticos tiene
datos puntuales. Si yo encuentro reacción inflamatoria positiva, debo hacerle uso de antibióticos. Si no, no. Bacterias es más común en adultos que en niños. Miren, el 15 a 20% de la población pediátrica podría ser de origen bacteriano. Y el periodo de incubación es mucho más corto, menos de 12 horas. ¿Sí? Parasitarias, 23% en adultos, 10 a 15% en niños. Es decir, de acuerdo a la edad del paciente, yo puedo estar sospechando qué es lo que está causando la diarrea. Tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, siempre de origen tóxico, por fármacos y otras causas. Siempre en vuestro examen físico y en el interrogatorio pregunten el uso de medicación, qué ha consumido el paciente en las últimas 24 horas. Miren, la causa principal, toxinas por alimentos contaminados, pescados, mariscos, metales pesados, glutamato monosódico, botulismo, es desinfección también por alimentos contaminados. Pero también interrogar el uso de laxantes, uso de antibióticos, que es lo que le estaba mencionando el niño, antihipertensivos, cambio de medicación, cambios de dosis de los medicamentos. Los pacientes diabéticos que usan metformina, que les aumentan la dosis, esta metformina aumenta el movimiento peristáltico y puede causar diarrea. Uso de antiácidos. Acuérdense la composición de los antiácidos. La mayoría son hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesio. El magnesio es laxante, el aluminio es astringente. Siempre se da asociación para que no cause diarrea. Depende de cuál predomine, va a tener síntomas nuestro paciente. Si es un antiácido con predominancia de hidróxido de magnesio, probablemente tenga diarrea. O hay pacientes que toman el medicamento, los papeles albero, ¿no? El magnesol famoso, no sé si lo han escuchado, causa diarrea. ¿Sí? Siente mejoría de su intestino o de su evacuación porque acelera el movimiento intestinal. Si uno lo usa en exceso, lo que va a ocasionar es diarrea. ¿Sí? Y otras manifestaciones. Acuérdense, pacientes ancianos que súbitamente empiezan a tener diarrea y el estreñido hasta el día de ayer puede ser una diarrea por rebosamiento, por impactación fecal. Procuren hacer siempre un tacto rectal porque pueden encontrar heces apermazadas o acumuladas en el recto y la diarrea es por rebosamiento, es decir, salen las deposiciones líquidas por los bordes de las heces sólidas, las figuras. Problemas de malabsorción, alergia alimentaria, ¿no? Problemas neoplásicos también pueden causar problemas de diarrea. Siempre la historia clínica es importante, las características de la evaluación, de las deposiciones, cómo empezar, cuántas deposiciones por día hace, volumen de las deposiciones, presencia de mucosidad y sangre en las deposiciones y la alveolar del paciente, si hay síntomas asociados de náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre, pujo y tenesmo rectal también les puede orientar a ustedes a pensar en un cuadro infeccioso, una disentería, por ejemplo. ¿Qué es el pujo? Deseo de ir al baño y se queda con la sensación de que queda de posición o que no ha terminado de evacuar, ¿no? O tiene que hacer un esfuerzo brusco o abundante el paciente para expulsar una cantidad pequeña de deposiciones. Urgencia de defecar, el paciente tiene deseo y ganas intensas de ir al baño, defeca y sale muy poquito, ¿no? Siempre comorbilidades, medicamentos, viajes, a qué zonas fue últimamente, qué alimentos ha consumido, síntomas semejantes en la familia, hábitos sexuales también, es importante tenerlos presentes. Siempre valorar la severidad, valorar el grado de deshidratación que pueda tener nuestro paciente, si hay signos de deshidratación, ver cómo está su frecuencia cardíaca, su presión arterial, ver si hay ruidos siloaéreos, ver si hay distensión, ¿no? Si hay ausencia de ruidos siloaéreos, puedo estar frente a un hilo intestinal también. El tacto rectal es importante dentro de nuestro examen. Evaluar el estado de conciencia, porque básicamente en una deshidratación severa el paciente va a empezar a tener alteración del estado de conciencia. Y si estoy frente a una salmonela, puedo pensar en encontrar rash cutáneo y también puedo encontrar eso en pacientes con diarreas asociadas a virus, ¿no? El rotavirus puede ocasionar rash cutáneo también. ¿Cuándo investigar generalmente estos pacientes? Si tiene sintomatología, el paciente, signos de deshidratación, fiebre, presencia de moco y sangre, ¿no? Y deposiciones por más de 48 horas asociadas al dolor abdominal, debo hacer estudios adicionales, ¿sí? Lo ideal es que todo paciente con deposición líquida con síntomas generales debo pedirle una reacción inflamatoria positiva, un hemograma, velocidad de sedimentación regular, proteínas C reactivas.
y también si estoy frente a inmunosupresos y a pacientes ancianos, ¿no? De los niños también hay que tener mucho cuidado. La deshidratación es muy rápida en una persona adulta, mayor y en los niños. ¿Qué debemos hacer en estos pacientes? Generalmente el coprológico, el coproparasitológico nos va a ayudar y buscar la reacción inflamatoria. Esto es importante. Tiene una sensibilidad alta, ¿sí? Una especificidad también. Siempre asociarlo al examen parasitológico y definir si voy a hacer cultivo. Acuérdense que los cultivos tienen un tiempo de elaboración, ¿no? De 48 a 72 horas, generalmente a 48 horas en la primera lectura y la lectura definitiva a las 72 horas. Con una reacción inflamatoria positiva, es decir, más de 10 leucocitos por campo, yo empiezo cobertura antibiótica. Y puedo dejar la muestra para ver si el germen que estoy tratando es sensible o no, de acuerdo al cultivo que me salga posteriormente. Pues dejarlo sin tratamiento es un problema, ¿no? ¿Qué podemos cultivar? Generalmente Salmonella, Shigella y Campylobacter. Los demás son difíciles de cultivar o de aislar. Podemos hacer dosaje de lactoferrina, ¿sí? Que es un marcador leucocitario que nos va a medir básicamente la posibilidad de infecciones invasivas como el Campylobacter, Salmonella y Shigella. Tiene una sensibilidad muy alta, de 92% y especificidad del 79%. Podemos hacer algunos estudios específicos como para el Clostridium, que son dosajes por medio de ELISA, dosajes de toxinas A y B, que nos van a hablar básicamente de pacientes que pueden estar haciendo una colitis pseudomembranosa. Y actualmente se están usando algunos dosajes de antígenos para búsqueda de Giardia, rotavirus y criptosporina. No son estudios de rutina, pero sí es posible conversar con el laboratorio y si tenemos en el laboratorio donde trabajamos se podría solicitar. Tinciones especiales para Cryptosporidium y Microsporidium, que son básicamente bacterias o microorganismos que no son fáciles de evidenciar con las tinciones convencionales de Giemsa o GAP. ¿Cuándo vamos a hacer endoscopía? No en todos los pacientes que tienen los cuadros de diarrea infecciosa vamos a hacer estudio endoscópico. Podemos considerar hacerlos en pacientes inmunosupresos, pacientes con cuadros de diarrea severa como en sangre, pensando básicamente en una colitis pseudomembranosa, en los cuales también pacientes que no se ha aislado el germen, pacientes que tienen diarrea de más de 2 semanas y que tengan persistencia de tenesmo, dolor en la región anal y diagnóstico diferencial, principalmente, como les decía, de patología inflamatoria, enfermedad inflamatoria intestinal o colitis isquémica o colitis pseudomembranosa. De acuerdo al mecanismo de acción vamos a poder tener algunos síntomas que nos pueden orientar a la patología que pueda tener nuestro paciente. ¿Qué tenemos acá? El mecanismo toxigénico está relacionado principalmente a infección por Vibrio cólera, Escherichia coli enterotoxigénica, Staphylococcus aureus, rotavirus y también a Giardia. ¿Qué vamos a encontrar en este paciente? Este tipo de paciente va a tener una diarrea secretora, diarrea abundante, acuosa, no hay fiebre, no hay dolor y hay un cuadro de deshidratación severa. ¿Dónde se ubica el germen? Generalmente a nivel del intestino delgado. ¿Y esto qué va a ocasionar? Cuadros de deshidratación severa generalmente. Si yo le pido un moco fecal a este paciente, va a ser negativo. Es decir, va a tener menos de 10 leucocitos por campo en la prueba de heces. En la inflamatoria o invasiva o citotóxica, generalmente afectaciones a nivel del intestino delgado distal, colon proximal. ¿Y qué características va a tener este paciente? Diarrea disauténica, presencia de moco, con sangre en las deposiciones, pujo, tenesmo, dolor abdominal, ¿sí? Y deseos básicamente de malestar general, ¿no? Este paciente sí va a tener reacción inflamatoria positiva. ¿En quiénes voy a pensar en esto? Si tengo un moco fecal positivo, Shigella, Salmonella, E. coli interinvasiva, ¿sí? Clostridium difficile. Acuérdense de la ameba. La ameba es un parásito, pero causa una diarrea enteroinvasiva. Causa destrucción del tejido y manifestaciones de una diarrea disentérica. ¿Cómo investigamos una diarrea entonces?
Si es una diarrea aguda, sospecha de diarrea no infecciosa, investigar causas subyacentes, consumo de medicamentos o alguna intoxicación alimentar. Si es infecciosa, ¿qué voy a tener en mi paciente? Malestar, decaimiento, deposiciones con moco y sangre, deposiciones frecuentes. ¿Qué tengo que hacer? Si es positivo, voy a empezar tratamiento antibiótico, ¿no? De acuerdo al germen que esté sospechando. Si no hay esto, ¿qué voy a hacer? Tratamiento sintomático, porque estamos hablando de una diarrea de origen toxigénico probablemente, ¿no? ¿Cuál es la base del tratamiento de una diarrea? Prevenir la deshidratación, ¿sí? Si no está o no se ha evidenciado de forma clínica, y corregir la deshidratación cuando se presenta. ¿Qué más? Mantener la provisión de líquido, durante el curso de la diarrea. Es decir, no se debe cortar la vía oral si el paciente tolera la vía oral. Debe seguir consumiendo alimentos y líquidos de acuerdo a lo que tolera. Mantener la alimentación durante la diarrea y la convalecencia. ¿Qué debo restringir si mi paciente tiene diarrea? Probablemente lo que tenga aporte de fibra, ¿no? Las cáscaras, restringir los lácteos, ¿no? Y básicamente el consumo de sustancias astringentes, ¿no? Erradicar el agente causal solo cuando esto es deseable, pero solamente cuando sea factible, cuando encontremos el germen y no constituye un riesgo. Erradicar el agente causal solo cuando esto es deseable. La idea de erradicar la bacteria es básicamente cuando tengo síntomas evidentes en mi paciente y yo tengo una alta sospecha del germen que puede estar causando la infección. Y siempre, nuevamente, evitar la iatrogénica, lo que les decía anteriormente, ¿no? No utilizar antibióticos si no es recomendable. ¿A qué va nuestro tratamiento? Corregir la deshidratación en el paciente, mantener la dieta y definir si voy a usar medicación. ¿Cuál es el tratamiento de elección acá? Hidratación adecuada. Los antidiarreicos no se recomiendan de manera rutinaria, salvo que el paciente tenga que hacer alguna actividad que no la pueda suspender, podríamos considerar el uso de antidiarreicos. Si yo planteo el uso de antidiarreicos en un paciente específico, yo debo considerar asociarlo al uso de antibióticos. Porque la mayoría de antidiarreicos que se utilizan, su efecto es alterar el movimiento intestinal, parálisis en el intestino. Si yo tengo una salmonela o tengo una shigella y no le doy antibiótico al paciente y solamente uso antidiarreico, lo que voy a ocasionar es mayor toxicidad y mayor daño sistémico, ¿sí? Actualmente se está propiciando el uso de probióticos que tienen un efecto competitivo sobre las bacterias malas a nivel de la leucistis. El principio va relacionado al uso de sales rehidratantes generalmente. Si hay deshidratación leve, ¿qué debo hacer? Sales de rehidratación oral de 50 a 100 mililitros luego de cada reposición. Si es una moderada, 75 mililitros por kilo en 4 horas. Y si es una deshidratación grave, utilizar vía periférica, lactato de Richter o solución salina. Y en promedio, más o menos, tenemos que usar 70 mililitros por kilo en 2 a 5 horas, ¿no? Esto básicamente mejoró su manejo con la epidemia de cólera que tuvimos, ¿no? Antes de eso, no se utilizaban dosis tan altas de sales rehidratantes. Como mecanismo de manejo del paciente con diarrea, se suspendía la vía oral para evitar que teóricamente aumentemos el movimiento intestinal, pero se vio que con la idea de seguir dándole alimentación, manteniendo la vía oral en el paciente, no había cambios, inclusive había mejoría de la tolerancia de las sales rehidratantes y menos cuadros de deshidratación, y evitábamos sobrehidratación excesiva en los pacientes de uso endovenoso, ¿no? También se permitió desarrollar algunas sustancias que son de uso comercial actualmente. La bolsita salvadora, que la deben haber escuchado, que básicamente son las sales de rehidratación que dan en los centros de salud, que tiene sodio, tiene potasio, tiene cloro y bicarbonato asociado a glucosa. Antes se restringía el uso de azúcares dentro de la hidratación de los pacientes, pero se vio que la glucosa permite la actividad adecuada de las células intestinales. Y algunos tratamientos alternativos que se preparaban en domicilio, como la limonada alcalina, y esta limonada alcalina se preparaba en casa con agua hervida,
limón, sal, bicarbonato, y a veces ponía azúcar y un poco de endulzante para mejorar el sabor. Pero con esto, básicamente es un tratamiento artesanal que se puede tener a la mano en sitios donde no tengan acceso a atención primaria. ¿Qué se recomienda en la dieta? Lo que se restringe es fibra generalmente, ¿sí? Lo que buscamos con esto es que el enterocito tenga alimentación, que mantenga sus niveles de glucosa adecuados. Podríamos utilizar alimentos sin fibra, ¿no? Arroz, la pulpa de manzana, tostadas de pan blanco, té, el plátano cocido, ¿sí? Y básicamente tener cuidado si el paciente es intolerante o no a la lactosa, que de todas maneras podría ser una opción de usar yogur como probiótico, ¿no? Los antidiarreicos, tenemos varios, ¿sí? Dióxido de aluminio, que les decía, que es básicamente un componente de los antiácidos, ¿sí? No disminuye la pérdida de líquidos, control sobre la defecación y básicamente se puede asociar a otros antibióticos o otros medicamentos. Los antisecretores, que son básicamente algunos productos que se pueden utilizar, el bismuto que lo utilizamos para el tratamiento del helicobacter tiene también efecto antidiarreico, efecto antisecretor, también tiene efecto antibacteriano, ¿sí? Y previene o se puede usar en pacientes con diarrea de líquido. ¿Cuál es lo único que hay que tener presente? El cambio de color de la deposición que puede ocasionar el mismo. Siempre indicar a su paciente que puede oscurecerse la deposición o ponerse de color negro cuando uno ingiere. Y los antidiarreicos selectivos como el racecadoprilo, que es un antisecretor 5-HT3, que básicamente disminuye el movimiento peristáltico también, y este, que es el que más utilizamos, es la loperamida, que tiene un riesgo con la posibilidad de causar infección generalizada, ¿sí? No se debe usar cuando tenemos sospechas de diarrea inflamatoria. Esto es importante tenerlo presente, ¿no? Vivimos en un sitio donde van a tener acceso a pacientes extranjeros. Muchas de estas personas traen dentro de su botiquín loperamida y lo primero que hacen es consumir este medicamento 2-3 días con diarrea toxigénica o infecciosa, diarrea inflamatoria infecciosa, y al tercer-cuarto día vienen a la clínica o al consultorio con el abdomen distendido, fiebre, dolor abdominal y no saben por qué está así. Ustedes le preguntan si está tomando loperamida cada 8 horas. ¿Qué ocasiona el medicamento? Hilo intestinal, asociado a la deshidratación, a ocasionar parálisis. Probablemente ese paciente, de lo que hubiera sido solamente necesario utilizar de repente probióticos o algún tipo de medicación pertinente, acaba usando antibióticos de uso sistémico para controlar su cuadro infeccioso que ha sido ocasionado por el uso del antidiarreico. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Aumenta la absorción de agua y electrolitos y disminuye la motilidad y el movimiento intestinal. Antibióticos causar, generalmente, ¿qué vamos a usar? Quinolonas como primera opción, ¿sí? La ciprofloxacina o el ciprofloxacino es el mejor antibiótico como primera línea y que nos va a cubrir varias bacterias: Salmonella, Shigella, Aeromonas, Campylobacter, ¿sí? Y podríamos usarlo básicamente en pacientes con cuadros de diarrea severa. Siempre traten de solicitar una reacción inflamatoria para tener la certeza de que están frente a una diarrea que necesita uso de antibióticos, ¿sí? Tengan cuidado con este grupo especial, el Licori 157H7, que puede estar asociado a síndrome urémico hemolítico, y generalmente esto se empeora cuando utilizamos sulfas, trimetoprina sulfametoxazol como primera línea. Esto es peligroso generalmente en niños en edad pediátrica. El antibiótico de elección en pediatría es trimetoprina sulfa, y esto puede ocasionar síndrome urémico hemolítico. Eso hay que tener mucho cuidado. Acá tenemos un esquemita de que les puede orientar a ver qué antibióticos se puede usar. Salmonella, Shigella, E. coli, quinolonas como primera opción. Amoxicilina, ácido clorulánico es otra alternativa. Si estoy pensando en Campylobacter jejuni, eritromicina, Yersinia, tetraciclinas, Vibrio cólera, tetraciclina, doxiciclina. Clostridium difficile, metronidazol como tratamiento.
Yardia, metronidazol y nidazol como tratamiento de elección. Entonces, el antibiótico que yo use va a depender mucho de lo que yo esté sospechando, de dónde venga el paciente, cómo ha sido la contaminación o el contagio, si ha habido más personas de contagio con la persona con la cual está en contacto, ¿sí? Siempre tengan cuidado con eso. Pacientes en quienes voy a pensar en Clostridium difficile, pacientes que han sido hospitalizados, que han estado usando antibióticos. Acuérdense de los antibióticos, amoxicilina, ácido clavulánico, cefalosporinas de tercera generación, puede estar asociado a problemas de colitis pseudomonas. Eso tengan siempre cuidado y siempre presente por el riesgo de que se puedan contaminar los pacientes o hacer esta infección que puede ser altamente mortal. Actualmente, ¿qué se propicia? Uso de probióticos. Los probióticos son bacterias buenas, ¿sí? Que contribuyen a reducir la gravedad y la duración de la diarrea. Previene la diarrea asociada al uso de antibióticos y los más utilizados, lactobacilos, Saccharomyces y Streptococo y Enterococo, ¿sí? Mejoran la tolerancia a la lactosa y mejoran la respuesta inmunológica. Esto básicamente es una alternativa asociada al uso de antibióticos. Siempre es importante revisar qué probiótico puede usar mi paciente. Hay algunos probióticos que se pueden usar simultáneamente con el uso de antibiótico, generalmente los que han sido cultivados de hongos, generalmente esos pueden ser utilizados simultáneamente con el antibiótico. Pero si tengo algún probiótico que no es de ese origen, siempre pensar en la posibilidad de que debe usarse una vez que uno termine el antibiótico para hacer una resiembra de bacterias en el intestino. Porque si yo le doy probiótico asociado a antibiótico, esas bacterias igual van a morir a nivel de la luz intestinal. ¿Sí? Las diarreas de etiología viral que podemos tener, la más común, rotavirus. ¿Sí? Y el rotavirus generalmente está asociado a diarrea infantil entre los 6 y 24 meses de edad. Tiene gran repercusión asistencial, generalmente eleva la hospitalización y tiene una incidencia mayor en infecciones asintomáticas. Es muy frecuente en niños menores de 5 años y también en edad de lactante, 6 meses, ¿no? Es más común en periodo invernal y se presenta en brotes generalmente. Si tienen un niño con rotavirus positivo en emergencia, lo más probable es que tengan una incidencia mucho más alta en esos días subsiguientes de pacientes contaminados con el coronavirus. ¿Qué va a encontrarse acá? Destrucción de la mucosa, destrucción de los enterocitos, destrucción del borde sensitivo, alteración del transporte del sodio, de la bomba sodio-glucosa, igualmente afectación de la sodio-potasio ATPasa fosfatasa. Y básicamente puede causar daño por invasión, por la producción de toxinas y por isquemia de las velocidades. Generalmente, ¿qué va a tener este paciente? Una diarrea profusa, abundante, con deshidratación severa y que va a ocasionar heces líquidas y ácidas generalmente. Bastante fermentación, bastante gas, dolor, distensión abdominal e intolerancia a los alimentos. ¿Qué clínica va a tener? Miren ustedes, vómitos, diarrea, fiebre de 24 a 48 horas de evolución, ¿no? Heces acuosas, abundantes, explosivas, ácidas. Son niños que van a estar con irritación de la región perianal, ¿sí? Deshidratación severa, acidosis metabólica. Por deshidratación pueden acabar en convulsiones febriles, intususcepción o invaginación intestinal y a veces cuadros virales asociados a hepatitis probablemente, ¿no? Por la bacteria, por el virus. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Siempre buscando el virus en las deposiciones, ¿sí? Siempre vamos a tener que mantener un equilibrio hidroelectrolítico adecuado. Acuérdense que son pacientes que van a hacer deshidratación severa y tenemos que rehidratarlos de manera adecuada. La hidratación siempre es mantener la vía oral, ¿sí? Tratar de usar alimentos fermentados como el yogur como alternativa para no cortar la alimentación en el niño, y específicos, inmunoglobulina específica antirrotavirus vía oral, ¿sí? ¿Qué se da en estos pacientes? Hidratación, y se puede considerar el uso de probióticos. Antisecretores se podría usar como alternativa, pero lo único que se hace en este caso es
usar probióticos como tratamiento alternativo. ¿Sí? Vamos a quedar acá, muchachos. Nos quedaría básicamente la parte de malabsorción. ¿Alguna pregunta que tenga? Nos queda pendiente la parte de malabsorción, ¿sí? Malabsorción, y vamos a ver la última clase que tenemos. La siguiente creo que es la exposición de ustedes, ¿no?